Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a muchos de ustedes con la boca abierta, y a mí, personalmente, con una mezcla de sorpresa y mucha intriga. ¿Están listos para descubrir que se trae entre manos uno de los galanes más codiciados de la televisión y las redes sociales? Pues pónganse cómodos porque vamos a desvelar el misterio. Can Yaman revela su nuevo plan al retirarse de la actuación. Sí, han oído bien, retirarse. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Qué hará Can Yaman después de conquistar corazones en series que se han convertido en fenómenos globales como Erkencicus o Dolunay? ¿Ha decidido colgar las botas de actor para siempre y desaparecer de nuestras pantallas? La respuesta, como siempre, es mucho más compleja y fascinante de lo que parece. Así que si quieren saber todos los detalles jugosos, las implicaciones de este movimiento y las posibles ramificaciones que podría tener en la industria del entretenimiento y más allá, no se despeguen de la pantalla. Y de paso, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis profundos. Esto se pone realmente interesante. La noticia saltó como una bomba en el mundo del entretenimiento, y como era de esperar, generó un tsunami de reacciones, especulaciones y análisis apasionados. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado audiencias a nivel mundial con su carisma arrollador, su físico escultural y sus interpretaciones que han sabido conectar con el público de manera profunda, ha insinuado, a través de declaraciones y movimientos sutiles pero significativos, que está considerando un giro radical en su carrera. Y cuando digo giro radical, me refiero a algo que muchos ni siquiera podíamos imaginar hace tan solo unos meses. Durante un tiempo los rumores sobre su posible abandono de la actuación, o al menos una pausa prolongada, han estado circulando, alimentados por declaraciones suyas que dejaban entrever un deseo de explorar otros horizontes, de ir más allá de los guiones y los focos. Pero ahora parece que esos rumores se están solidificando, y el plan de Can Yaman al retirarse de la actuación está comenzando a tomar forma. Y créanme, es un plan audaz, ambicioso, inteligentemente diseñado y que, sin duda, dará mucho de qué hablar. Primero hablemos de por qué esta noticia es tan impactante, tan digna de nuestro análisis detallado. Can Yaman no es un actor cualquiera. Su fama trasciende fronteras, habiendo consolidado una legión de fans inmensa y devota en Turquía, Latinoamérica, Europa e incluso Asia. Cada proyecto en el que participa se convierte en un éxito instantáneo, y su presencia en la pantalla garantiza miradas fijas, suspiros al por mayor y, por supuesto, cifras estratosféricas de audiencia y participación en redes sociales. Ha interpretado personajes icónicos que se han quedado grabados en la memoria colectiva, y su atractivo visual es innegable, convirtiéndolo en un ícono de la moda y el estilo de vida para muchos. Por eso, imaginarlo fuera del set de filmación, lejos de los focos que lo han acompañado durante años, es algo que cuesta asimilar para muchos de sus seguidores y para la propia industria. ¿Será que está cansado de la presión inherente a ser una estrella global, de la rutina de rodajes extenuantes, de la exposición mediática constante que a veces puede ser asfixiante? O quizás, y esta es la hipótesis más fascinante, ha encontrado una nueva pasión, un nuevo propósito que lo llama con más fuerza, que lo motiva a reinventarse y a expandir su impacto de maneras inimaginables. Los detalles que han trascendido, recopilados de diversas fuentes cercanas a él y de sus propias indirectas, sugieren que Can Yaman no planea simplemente desaparecer del ojo público o de la esfera profesional. Al contrario, su supuesto retiro de la actuación estaría intrínsecamente ligado a un nuevo proyecto empresarial que, según algunas fuentes bien informadas, tendría raíces profundas en sus intereses personales y en su formación académica original. Sí, porque muchos quizás no lo sepan o lo hayan olvidado, pero antes de ser el ídolo de masas que es hoy, Can Yaman se licenció en Derecho en la prestigiosa Universidad de Yeditepe en Estambul. Un abogado. Y parece que esa faceta, la del jurista riguroso y analítico, podría estar resurgiendo con una fuerza sorprendente, fusionándose con su carisma de estrella para crear un perfil único. Se habla con insistencia de que Can Yaman estaría explorando seriamente la posibilidad de incursionar en el mundo de la producción cinematográfica y televisiva, pero desde un lado más estratégico, más detrás de cámaras, donde el poder de decisión y la visión creativa son primordiales. Imaginen a Can Yaman no solo protagonizando, sino también creando, dirigiendo, o incluso financiando proyectos que resuenen con sus valores e intereses. Sería un paso evolutivo natural para alguien con su visión de negocio, su conocimiento de la industria y su influencia global.
Podría dedicarse a desarrollar historias que realmente lo apasionan, a dar voz a narrativas que considera importantes y necesarias en el panorama actual, o a impulsar el talento emergente, tanto delante como detrás de las cámaras. La producción le permitiría mantener un pie firme en la industria que lo catapultó a la fama, pero desde una perspectiva diferente, más de gestión, de curaduría y de creación desde la base. Esto le daría un control creativo y una libertad que, como actor, a veces puede estar limitada por las decisiones de otros. Podría estar buscando la oportunidad de moldear la industria, de infundirle su visión, de llevar a cabo las historias que él cree que el público necesita ver. Pero ahí no termina la sorpresa, porque el plan de Can Yaman al retirarse de la actuación parece tener otra vertiente aún más inesperada, una que conecta con una de sus pasiones declaradas y que ha sido objeto de constante especulación. Se rumorea fuertemente que estaría considerando volver a sus raíces, o al menos, a una de sus grandes aficiones desde siempre, *el deporte. Más específicamente el mundo del *fútbol. No se trata de convertirse en un jugador profesional, claro está, a estas alturas de su carrera y con su enfoque en otros proyectos, pero sí de involucrarse de manera significativa en la gestión de equipos deportivos, o incluso en la creación de una agencia deportiva de élite. Teniendo en cuenta su físico atlético, su evidente interés por el bienestar y la actividad física, y su capacidad para atraer la atención pública, esta posibilidad cobra mucho sentido y parece una apuesta inteligente. Podría estar interesado en representar a deportistas de élite, en invertir en clubes que compartan su filosofía, o en desarrollar proyectos innovadores que promuevan el deporte como motor de cambio social y un estilo de vida saludable entre las nuevas generaciones. Además, Can Yaman es conocido por ser un apasionado seguidor de ciertos equipos de fútbol, y ha sido visto en varios partidos importantes, demostrando su entusiasmo y conocimiento del deporte. Esta conexión genuina con el mundo del fútbol, sumada a su carisma natural y su poder de convocatoria innegable, lo convertirían en una figura sumamente interesante y disruptiva en ese ámbito. Podría ser el puente perfecto entre el mundo del entretenimiento, que domina a la perfección, y el deporte, creando sinergias y colaboraciones únicas que beneficien a ambas industrias. Piensen en la posibilidad de producir documentales deportivos de alto impacto, o de crear contenido multimedia relacionado con el fútbol que fusione el espectáculo de las estrellas con la pasión del deporte. Las posibilidades de innovación son infinitas y su participación podría revitalizar la forma en que se consume y se vive el deporte. Otra de las vertientes que se barajan, y que conecta de manera muy directa y lógica con su formación legal, es la posibilidad de que Can Yaman decida dedicarse a la consultoría, o incluso a ejercer la abogacía en un ámbito muy específico. Tal vez enfocado en el derecho del entretenimiento, gestionando los contratos y los intereses de artistas y deportistas, o en la representación legal de figuras públicas. Si ha estado gestionando su propia carrera con tanta astucia, visión estratégica y éxito, ¿por qué no utilizar esa experiencia de primera mano para ayudar a otros a navegar por las complejidades de la industria? Su conocimiento profundo de las dinámicas del estrellato, los desafíos de la fama y las oportunidades del mercado le daría una perspectiva única y tremendamente valiosa para asesorar a otros talentos emergentes y consolidados. Imaginen tener a Can Yaman como tu abogado o representante, sería un plus de credibilidad, de acceso al mercado y de inteligencia estratégica innegable. Lo que queda absolutamente claro es que Can Yaman no parece ser de los que se quedan quietos, se conforman o viven de rentas. Su ambición, su energía y su visión de futuro son evidentes y apuntan hacia una reinvención calculada y multifacética. No se trata de un adiós definitivo a la vida pública o a la industria que lo vio nacer, sino de una transformación, una evolución estratégica. Él está buscando activamente nuevos desafíos, nuevas formas de expresarse, de impactar y de dejar su huella en el mundo de una manera más amplia y duradera. Y lo más intrigante de todo es cómo estas diferentes facetas, la del actor carismático, la del abogado astuto, la del empresario visionario y la del deportista apasionado, podrían confluir en un plan maestro que aún no hemos terminado de descifrar por completo. Podríamos estar ante el nacimiento de un nuevo tipo de magnate del entretenimiento y el deporte. Alguien que no solo brilla bajo los focos como una estrella, sino que también mueve los hilos estratégicos y creativos detrás de ellos, orquestando proyectos ambiciosos y rentables. Alguien que utiliza su fama, su influencia y su red de contactos para construir imperios en diferentes sectores, diversificando su impacto y asegurando su relevancia a largo plazo. El plan de Can Yaman al retirarse de la actuación podría ser, en realidad, el inicio de una nueva era, una era en la que él no solo es la estrella principal,
sino también el creador, el visionario y el arquitecto de las estrellas y los proyectos del mañana. Es importante recordar, y quiero enfatizar esto, que hasta ahora, todo esto son especulaciones y rumores, aunque con bastante fundamento, basado en un análisis cuidadoso de sus movimientos y declaraciones. Can Yaman no ha hecho una declaración oficial y detallada sobre su futuro, anunciando públicamente cada uno de estos planes. Sin embargo, sus acciones, sus recientes entrevistas donde ha expresado su deseo de explorar otras áreas y su aparente alejamiento temporal de proyectos de actuación muy demandantes, han ido sembrando estas pistas. Él mismo ha expresado en diversas ocasiones su deseo de explorar otros intereses y de no limitarse a un solo campo profesional. Y esto, en mi opinión, es algo tremendamente admirable y aspiracional. Demuestra una mente inquieta, una sed de conocimiento y un deseo de crecimiento personal y profesional que van mucho más allá de la fama efímera y las ganancias inmediatas. Además, pensemos en el asterisco impacto potencial que esto podría tener en la industria. Si Can Yaman se dedica activamente a la producción, podría traer nuevas historias, nuevas perspectivas y enfoques innovadores a la pantalla, enriqueciendo la oferta de contenido para audiencias globales. Si se enfoca en el deporte, podría revolucionar la forma en que se gestionan los talentos, se promueven las carreras deportivas y se conectan las marcas con el mundo del deporte. Su influencia es tan grande que cualquier movimiento significativo que haga será observado con lupa por la prensa, la industria y el público, y tendrá repercusiones significativas en los sectores en los que decida invertir su energía y su talento. ¿Y para sus fans, qué significa esto? Pues por un lado, la posible ausencia de nuevos proyectos de actuación de gran envergadura podría ser un golpe, una decepción para aquellos que lo admiran principalmente en su rol de actor. Pero por otro lado, ver a su ídolo reinventarse, experimentar, triunfar en nuevos campos y expandir su legado, podría ser aún más inspirador. Sería la prueba tangible de que los límites solo existen si uno se los impone, y Can Yaman, claramente, no se impone límites. Él está redefiniendo lo que significa ser una figura pública exitosa y multifacética en el siglo XXI. No se trata solo de aparecer en pantalla y ser adorado, sino de tener una visión integral de la industria, de los negocios, y de cómo generar un impacto positivo y duradero en el mundo. En resumen, el plan de Can Yaman al retirarse de la actuación, o al menos, al reducir drásticamente su dedicación a ella en favor de nuevos proyectos, parece ser un giro multifacético hacia el mundo de la producción audiovisual, la gestión deportiva de élite y posiblemente la consultoría legal estratégica. Es un plan audaz, ambicioso, inteligente y que demuestra una mente estratégica y una visión a largo plazo que pocos poseen. Está dispuesto a dejar atrás una zona de confort conocida y exitosa para abrazar nuevos desafíos, explorar nuevas pasiones y encontrar nuevas formas de impactar y contribuir al mundo. Y ahí lo tienen, amigos. La noticia que ha mantenido a todos con la intriga, desglosada para ustedes con el análisis más profundo y completo posible. Un vistazo al futuro prometedor, dinámico y lleno de sorpresas de una de las figuras más fascinantes del panorama actual. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado investigando y compartiendo estas revelaciones con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas revelaciones, estas hipótesis y estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprende este giro en la carrera de Can Yaman? ¿Qué faceta creen que será la más exitosa y por qué? ¿Tienen alguna otra teoría sobre sus planes o alguna idea que no hayamos considerado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y les ha mantenido enganchados hasta el último segundo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman o de la industria del entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho. Suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de todo el contenido exclusivo, los análisis profundos y las noticias de última hora que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido que os mantendrá al borde del asiento. Hasta pronto.